Dios los bendiga a todos en este día y permita que esta palabra dé fruto en nuestros corazones. En el video anterior veíamos en Santiago que la lengua, a pesar de ser un miembro muy pequeño, tiene la capacidad de gobernar todo nuestro cuerpo. Y en este día seguiremos aprendiendo sobre el poder que tienen las palabras. Por eso he titulado esta enseñanza La potestad de la boca. La palabra potestad viene del latín potestatis, poder, dominio, poder legal, posibilidad. Y es que es preciso eso lo que tienen las palabras que salen de nuestra boca, la facultad y la capacidad para algo. Y ese algo puede ser bueno o malo, o edificar o destruir. Leamos en Proverbios capítulo 25, versículo 15. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Vemos en este versículo que así como una palabra enfurecida puede provocar un gran incendio, una palabra dulce puede apagar cualquier llama de ira. Este hermoso versículo además nos dirige a una historia maravillosa, donde la palabra tiene todo el protagonismo. Esta es la historia de David y Abigail. La encontramos en 1 Samuel, capítulo 25. En este capítulo veremos cómo la palabra es protagónica. Por eso será la base bíblica de esta enseñanza. Para iniciar, veremos cómo era el corazón de los protagonistas de esta lectura. En Lucas 6:45 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Nos indica que el corazón es como la fábrica y las palabras son el producto, que cada palabra que sale de nuestra boca es una parte de nuestra esencia. En el versículo 3 del capítulo 25 de 1 Samuel dice: Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caled. En esta historia hay 3 personajes importantes: David, Abigail y Nabal. De David sabemos que fue el valiente que luchó contra el gigante, que era un hombre con temor de Dios y ungido por él. Y el versículo anterior nos muestra cómo era el corazón de Abigail y de Nabal. Mientras uno tenía un corazón entendido, el otro tenía un corazón endurecido y malvado. Y veremos a lo largo de esta historia cómo sus palabras representan lo que había en el ser de cada uno. El versículo 6 dice: Y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Esta es una bendición hermosa. ¿Qué más podría desear una persona que, además de vivir en paz, de que su casa esté siempre en bendición y que el sustento esté continuamente asegurado? Esta bendición iba dirigida para Nabal y la enviaba David. Pero veamos qué pasa. El versículo 8 dice: Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Nosotros a veces, por tener mejor empleo, más títulos, más dinero o mejores posiciones en la sociedad, menospreciamos a otros y no vemos que todo lo que somos y tenemos es gracias a Dios, y le asignamos precio a lo que temporalmente poseemos, pero despreciamos el valor que desde nuestras posiciones podemos obtener al ayudar a los demás. David no pedía más de lo que Nabal pudiera dar, ni fue cuando había escasez en la casa de Nabal, pues el versículo dice: porque hemos venido en buen día. David pedía lo que tenía a mano y eso era comida, pero a veces estamos tan apegados a nuestras pertenencias que negamos hasta un plato de comida. Nos damos esperanza diciendo: cuando tenga mucho dinero ayudaré a los necesitados. Pero justo ahora estamos en posición de ayudar a quienes están menos favorecidos, de dar ese consejo que puede evitar el suicidio en alguna persona,
de dar ese pan que alguien lleva tiempo sin probar, de dar alojamiento a esa persona que duerme en un cartón, de darle un abrazo a ese niño huérfano que se enfrenta solo al mundo, a ese anciano que ahora no tiene fuerza para batallar, ni familia a su lado que batalle por él, y mejor aún, de llevar el mensaje de Dios que puede liberar al cautivo, al que se siente despreciado, al que se siente abandonado, al que han rechazado o a aquel que frente a los demás inflama su pecho, pero en lo secreto está derrotado. En Santiago capítulo 2 versículos 15 y 16 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve que oremos a la hora de comer por los niños y personas que no pueden hacerlo si jamás les compartimos nuestro pan? ¿De qué sirve decir este mundo va de mal en peor si no hacemos nada por cambiarlo? ¿De qué sirve llorar por las noticias que oímos sobre niños abusados, mujeres asesinadas, abuelos abandonados, si desde la comodidad de nuestro hogar y mientras no nos toque a nosotros, no hacemos nada? Ser buenos no solo significa no hacer lo malo, significa hacer cosas buenas, sino en lugar de ser verdaderamente buenos, lo que somos es indiferentes. Les decimos a nuestros hijos, a nuestros alumnos: debes ayudar a los demás, debes compartir, debes ser generoso, debes ser bondadoso. Pero, ¿cuántas veces nos han visto nuestros hijos en un ancianato llevando amor, en una cárcel llevando ánimo, en un orfanato llevando pan, en la calle llevando esperanza, en un hospital llevando aliento, o en nuestras propias casas dando ejemplo? Veamos qué responde Nabal ante la solicitud de David. En el versículo 10 y 11 dice: Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Aquí vemos a un hombre apegado a lo material y desprendido del agradecimiento. Además de insensato, diría que Nabal era mal matemático, pues prefirió cambiar una bendición que aseguraba su vida, su familia y sus posiciones por un poco de pan, de agua y de carne que tenía en ese momento y de la que no se quiso desprender. Su malvado corazón no le permitió ver más allá y despreció la paz y se la negó a su propia familia. Así como Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas y despreció la bendición que con ella recibiría, Nabal también hizo un mal negocio. Y así como Esaú y Nabal, ¿cuántas veces no hemos despreciado lo bueno por complacer una pasión momentánea? ¿Cuántas buenas personas hemos alejado por ir en busca de otras que nos hacen daño? ¿Cuántas veces hemos despreciado la bendición de Dios solo por no regirnos bajo sus estatutos y por dar rienda suelta a nuestros placeres? En el versículo 13 dice: entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Vemos aquí a David colerizado, ofendido y lleno de ira, una ira que fue encendida con palabras. No podemos decir aquí que fue por los gestos que hizo Nabal, pues las palabras las recibió a través de sus mensajeros. Fue el contenido de maldad que traían, esa maldad que había en el corazón de su autor, Nabal. La ira generalmente está acompañada de muerte. ¿Cuántos episodios no hemos escuchado de homicidios, de feminicidios y de violencia intrafamiliar por celos, por ira
y pasiones que no fueron controladas. Aquí David se ciñó su espada, pero no solo él, sino 400 hombres más. ¿Será que se necesitaban 401 hombres para acabar con la vida de uno solo? No, aquí iban a morir muchos más, porque así es el pecado y la maldad, destruyen a quienes nos rodean. Nabal puso sentencia de muerte sobre él y toda su casa. Prefirió la muerte y despreció la paz. Ahora David ya había cambiado de parecer y su ira solo quería vengar la ofensa a su honor. Ya hemos visto palabras humillantes, palabras airadas. Ahora vamos a ver palabras oportunas. En el versículo 14 y 17 dice: Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Vemos aquí a un siervo sensato, que en el momento oportuno lleva las palabras oportunas a la persona oportuna. Él no está llevando un chisme ni palabras sin importancia. No llevó estas palabras a alguien que además de replicarlas no pudiera hacer algo más. Tampoco llevó el mensaje tarde. Este buen hombre además valoraba lo que habían hecho por él, pues dice: Han sido buenos con nosotros, no nos faltó nada cuando anduvimos con ellos. Y él sabía el incendio que habían provocado las palabras de su amo. Entendía que las consecuencias caían también sobre su propia vida. Vemos también aquí que busca a una mujer, a Abigail. Sabemos que antiguamente la mujer no tenía mucha participación. Se consideraba una ofensa que hablaran en sitios públicos sin que alguien de autoridad se los permitiera. Pero, ¿por qué este mensajero busca a aquella mujer y en una situación de vida o muerte? ¿Por qué acude a una mujer para salvar su vida y la de muchos más? Resulta que aquella mujer, a diferencia de su esposo, era entendida, y para que este hombre acudiera a ella era porque conocía cómo era, porque veía en ella un buen testimonio, porque notaba que ella actuaba y hablaba conforme a lo que había en su buen corazón. Qué bueno que alguien piense en nosotros y acuda a nuestra presencia para hallar soluciones, consejo, respaldo, ayuda. Que desde el rol en el que nos desempeñemos seamos ejemplo. Que nuestros hijos piensen primero en nosotros cuando se sientan angustiados. Que nuestros nietos nos busquen cuando quieran consejo. Que nuestros esposos y esposas encuentren en nosotros ayuda idónea. Que demás personas reconozcan en nosotros sabiduría, entendimiento y sensatez. Aquí también hay una palabra clave: zaherir, que significa decirle algo a alguien con lo que se sienta ofendido, despreciado y humillado. Y eso fue lo que hizo Nabal. Su materialismo pudo expresarlo solo con un "no lo haré", pero expresó su maldad empleando la ofensa, el desprecio para negarse ante la solicitud de David. Y lo que esto acarreó para su vida fue irreparable. Pues en el versículo 21 y 22 de este mismo capítulo dice: Y David había dicho: Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no le he de dejar con vida ni un varón. Ahora vemos a David maldiciendo a Nabal. Ahora David, además de querer acabar con la vida de quien lo humilló, quiere acabar con toda su descendencia, pues con la muerte de todos los varones de aquella casa, moriría también el linaje de Nabal, su apellido, su nombre. Después de David bendecir a Nabal y ser ofendido por él, ahora lo maldice y desea raer todas sus semillas de la tierra, por pagarle con mal el bien que había recibido, porque en vano fue todo lo que hizo por él en el desierto. Qué doloroso sería que Dios nos dijera:
En vano te guardé cuando andabas por el desierto. En vano te sostuve cuando tus fuerzas no podían. En vano permití que nada te faltara, porque me has devuelto mal por bien. Porque no me has reconocido en tus caminos, porque no me buscas, no me abres la puerta, aun cuando toco y toco, prefieres dejarme fuera de tu casa y fuera de tu vida. Me dices, espera que envejezca y disfrute de la vida. Espera a que vuelva a caer en el abismo y necesite de nuevo tu ayuda. Espera que disfrute todos los deleites y me sacie enteramente. Pero nunca el mundo te saciará. Sin Dios siempre habrá en ti un vacío, porque fuiste creado con propósito. Si tu madre no hizo bien las cuentas y tuvo un retraso inesperado, y ella no te esperaba a ti, Dios sí hizo bien las cuentas cuando te creó. No eres coincidencia. No eres accidente, Él siempre te ha esperado, por eso toca y toca en tu puerta insistentemente, pero solo tú puedes abrirle la puerta al Señor. Estás a tiempo porque su misericordia y gracia es grande, pero la puerta se va a cerrar, el arca se está cerrando y llegará el momento que aunque quisieras, la puerta ya no se abrirá. Apocalipsis 3:20 dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No dejes más a Jesús afuera, porque Él no va a forzar la puerta para entrar. Él tocará y tocará insistentemente hasta que la hora se cumpla. Y entonces desearás escuchar aquellas manos heridas llamando a tu puerta para abrirla y para recibirlo. Pero ya no podrás, porque la puerta ya estará cerrada y no dependerá de ti el abrirla, porque el tiempo es ahora, dice la palabra de Dios. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos, y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es, él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Aquí vemos la importancia de los nombres. Nabal significa insensato. Cada vez que lo nombraban declaraban la insensatez sobre él. Por otro lado, Abigail significa el regocijo de mi padre. Qué gran diferencia hay entre estos dos nombres y entre las personas que los poseían. Nombrar a un bebé no es algo que se deba hacer a la ligera o pensando en que suene bonito y que sea un nombre moderno. Debemos entender qué significa, porque cada vez que llamemos a esa personita por su nombre, estamos declarando sobre él o ella lo que su nombre representa. La buena noticia para todos es que en Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hermosa palabra. Aquí en la tierra nuestros padres terrenales, con amor, nos dieron un nombre. Quizá muchos no supieron qué significaban, pero aún así en su entendimiento nos nombraron con cariño. Pero hay un nombre nuevo para cada uno de nosotros y lo ha elegido nuestro Padre Celestial. Qué maravilloso que cada uno de nosotros podamos recibir esa piedrecita blanca.
Y volviendo a la historia, vemos en los versículos que leímos anteriormente que esta mujer sale al encuentro del rey. Prontamente se echa a sus pies, pero ella no iba con las manos vacías. Mientras, por un lado, su esposo se negó a dar un poco de pan, un poco de agua y un poco de carne, esta mujer preparó abundantemente alimento para David y sus hombres. 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Llevaban lo mejor para David y sus hombres. Esta mujer no llega a la presencia de su Señor con las manos vacías. Dice también en el versículo que por una parte secreta del monte salió al encuentro del rey, porque es en lo secreto que buscamos a nuestro Dios. Y Jesús acostumbraba a enseñar en los montes, oraba y ayunaba en los montes. Ese monte puede representar hoy los templos, los lugares dedicados a Dios. Es en el monte donde buscamos la presencia de nuestro Señor. También en lo secreto de nuestros aposentos peleamos de rodillas nuestras más grandes batallas, con nuestro rostro en tierra como aquella mujer. A los pies de Jesucristo es que renovamos nuestras fuerzas, que deshacemos maldiciones, que rompemos ataduras y abogamos por nuestra vida y por quienes amamos. Vemos ahora las palabras de Abigail para David. Dice en los versículos 30 y 31, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor, conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Vemos aquí a Abigail bendiciendo a David. Le ha estorbado en ese momento de ira y de agravio que lo llevó a ceñirse su espada para derramar sangre. Para ese entonces David ya era ungido por Dios como rey de Israel, pero Saúl se negaba a entregar el trono. Pero aquí esta mujer bendice a David y declara que él se va a establecer sobre todo Israel y que para ese entonces, para cuando suceda eso, va a recordar este momento en el que ella le estorbó y no va a tener remordimiento en su corazón porque no derramó sangre sin causa, porque no se vengó por él mismo. Ella hablaba con entendimiento. Por eso fue que sus palabras causaron efecto en David y lo detuvieron en ese momento que él estaba lleno de ira. En este punto ya debemos entender si estamos usando nuestras palabras para provocar grandes incendios de ira o para apagarlos, porque muchas veces somos buenos para prender hogueras, pero rara vez apagamos alguna. Hacemos juicios de otras personas sin ponernos en sus zapatos, aunque decimos apreciarlos, quererlos, incluso a nuestra familia y amigos, a su espalda hablamos mal de ellos, a su espalda los juzgamos porque de pronto equivocadamente tomaron algunas decisiones. Otras veces corregimos duramente a alguien frente a los demás. Y nos escudamos diciendo, es que soy una persona directa, es que a mí me gusta hablar sin pelos en la lengua. Pero si lo que se está diciendo es con el ánimo de corregir o de hacer recapacitar a esa persona, nada mejor que hacerlo en lo secreto. Porque inflamar nuestro pecho y vanagloriarnos y decir que supuestamente somos directos, cuando lo que estamos haciendo es ofendiendo a otra persona, humillándola delante de los demás. Volviendo a la lectura en el versículo 33 dice, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Estas palabras se las dice David a Abigail. Nótese aquí que dice, me has estorbado de vengarme por mi propia mano. Cuando ocurren tragedias como violaciones, homicidios y demás, hay ocasiones en que los familiares de las víctimas o la comunidad exaltada linchan al agresor, como dicen en nuestro país. Y en las noticias declaran, la comunidad hizo justicia por mano propia. Pero considero que esta declaración está mal dicha, pues nosotros los hombres no hacemos justicia.
el único que hace verdadera justicia es Dios. Notemos que David no habla de justicia, sino venganza, y ese sería en mi manera de pensar el término adecuado para la situación que mencioné. En ese momento de gran pena y cólera no se engendra justicia, sino venganza. David bendice a Abigail por impedirle vengar con su espada la ofensa que recibió de Nabal. En el versículo 36 y 37 dice: y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Aquí vemos que Abigail, aun cuando el mensaje que trae es demasiado importante, nota que no es el momento oportuno para decírselo a Nabal, pues él está ebrio y ella entiende que si él no escucha aun cuando está en sano juicio, menos lo hará en esta condición. Por eso ella es prudente y espera al siguiente día que su esposo esté en sano juicio para darle aquella sentencia que se había declarado sobre él. Y cuando él la escucha, queda como una piedra, dice en la palabra. Ya es tarde para Nabal. Aquí es donde él entiende la gran equivocación que cometió, pero ya no había nada que hacer. En el versículo 38 y 39 dice: y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Aquí sí vemos la palabra justicia. Dice: Jehová juzgó la causa de mi afrenta, porque como decía, el único que hace justicia es Dios. Y vemos que aquí se cumple la maldición que David declaró sobre Nabal. Pero veamos algo interesante. Dice: Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Y aquí es donde entra Abigail, porque la maldición estaba declarada sobre toda la casa de Nabal, incluyendo a Abigail, a sus criados y a todos los que habían en su casa. Pero lo que hizo esta mujer al venir a los pies del rey fue desviar esa maldición para quien la había provocado, en este caso Nabal. Ya para finalizar, en 1 de Pedro 3:10 vemos la solución, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. A veces somos tan duros con los seres que decimos amar y los lastimamos tanto con nuestras palabras y decimos: es que las palabras se las lleva el viento, pero las palabras no se las lleva el viento. Eso es falso. Las palabras quedan ahí, guardadas en el corazón y cumplen su función. Nosotros con las palabras desatamos amargura desmedida cuando esa es nuestra intención. Pero podemos cambiar, estamos a tiempo de pedirle a Dios que restaure nuestro corazón para que de él emanen palabras dulces y emane vida y amor. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Maravilloso sería que nuestras palabras sean medicina en vez de golpes. Por eso, si a usted lo declararon para muerte, para fracaso, para maldición, acuda hoy al Rey de Reyes y Señor de Señores, como acudió aquella sensata mujer que ya veía la muerte encima, y abogue ante él y destruya esa atadura. Libérese, preséntese, pero no con las manos vacías. Lleve con usted arrepentimiento, perdón, sumisión, obediencia, alabanza, y el Señor Jesús, nuestro Rey, no va a despreciar su ofrenda. Él va a oír sus palabras y puede liberarle del destino que habían proclamado sobre usted o que usted mismo había declarado. Como hizo aquella mujer, ve al monte, al templo, sal al encuentro del Señor. O en lo secreto desde tu aposento, échate en tierra a sus pies y entrégale todo lo que tienes, todas tus cargas,
tus aflicciones o penas y habla con Él. Él te escuchará. No esperes a mañana, nada te asegura continuar con vida para entonces. Si Dios tocó tu vida a través de su palabra, si quieres compartir este mensaje con alguien a quien aprecies y desees ver en bendición, comparte esta enseñanza. Escríbela en la tabla de tu corazón, dale like y ayúdanos a continuar llevando la palabra de Dios a quienes tienen sed de la vida eterna. Dios te bendiga y bendiga tu vida siempre. Si deseas oración por alguna petición especial, deja tu comentario y oraremos por ti.